arma de valor el que te ama, se arma fuertemente el que vive en tu palabra, bebiendo de tu ser, el néctar de tu canto. La barca no se hunde si navego en tus mares. Jesús, mi poema de amor. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero en amor. Poema entrañable. Muy buenos días, buenas tardes, según sea el momento, el horario en que usted va a ver esta palabra del Señor, la va a escuchar y nos puede ver a través de la pantalla de su celular, de su computador, o algunos que les gusta más panorámico en sus televisores. Alabamos al Señor en este hermoso día, domingo 28 de agosto del año 2022, en el año del Señor. ¿Ya? Vamos a invocar el nombre del Señor para que nos guíe en esta palabra. Amado Padre, muchas gracias te damos, Señor. Y gracias porque hemos podido cantar a tu nombre, hemos podido conversar de tus cosas, de las cosas domésticas de la congregación con nuestros hermanos. Y es un gusto, es un agrado, Señor, ministrar tu palabra. Lo hacemos pensando primeramente en ti y rogando que tú, por amor a tu iglesia, por amor a tus hijos, puedas hablarnos y a todo aquel que vea en cualquier tiempo, dentro de este tiempo, Señor, esta administración de tu palabra. Te damos gloria, honra y honor, y te damos gloria y adoración. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Les invito entonces a mirar las Biblias en el libro a los Efesios, la carta a los Efesios que hasta el momento estamos mirando, tratando de hacer profundizar en esta carta, como todas las cartas de Pablo, cartas paulinas, se llama, tan profundo que a veces las pasamos por alto, ¿ya? Y hemos extraído hartas cosas preciosas, maravillosas, grandísimas, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño repasito del versículo 5, lo que vimos el domingo pasado, ¿ya? Dice, en amor, ¿cierto? Que el Señor nos escogió para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y hablamos de que el Señor viene a buscar y prepara una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Están acá? ¿Ya? Entonces dice, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo nos escogió? ¿Cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado. ¿Cierto? Sí. Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuche usted y los que nos ven. Nadie puede ser hijo de Dios si no es a través de Jesucristo. Cuando dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales, ¿cierto? Nos vamos a adelantar y yo le pido que mire el versículo, ahí mismo el versículo número 5. 5, ¿correcto? Ahí mismo en el 5. En amor habiéndonos predestinado, ya lo leímos, ¿cierto? Para ser adoptados. El único hijo natural de Dios, eterno, porque Dios es eterno y Jesús es eterno, coexiste con el Padre desde los días de la eternidad. Eso dice el profeta Miqueas. En unión en el Señor Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué a nosotros, a mí me han acusado, pero desde que yo predico?
Hoy tú nunca hablas del Espíritu Santo y unos místicos. ¿Por qué tú no hablas del Espíritu Santo? Porque yo no quiero enjuagarme la boca con el nombre del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no quiere ser adorado. Él, la función de él está en una perfecta unidad de amor con el Padre y con el Hijo. Y Él quiere glorificar al Hijo de Dios para que sea conocido. Porque a la final el Salvador es el Señor Jesucristo. Entonces hay gente que dice, el Espíritu me dijo. Como Balaam, gente espiritualista, gente que en las iglesias quiere ser espiritualista, no gente espiritual. La diferencia entre una persona espiritualista y un espiritual es que el espiritualista trata de mostrar que es espiritual, porque no lo es. Y el que es espiritual vive una vida sencilla de fe y de amor con Dios y de obediencia a la palabra, sin aspavientos, sin sobreposes evangélicas. Una vida, como dice Pablo, sencillos hijos de Dios. Como dijo Jesús, prudentes como serpientes, no astutos. Porque la astucia no es una cualidad divina, es una cualidad diabólica. El diablo es astuto, los demonios son astutos, los bandidos son astutos, los mentirosos. Nosotros estamos llamados a ser prudentes. ¿Sabe usted que la serpiente no anda buscando morder a nadie? ¿Sabe usted que ninguna serpiente sale al camino a morder a alguien? La serpiente muerde de repente cuando tú la pisas o cuando tú te le acercas porque por temor te va a morder. Pero dice la palabra del Señor que debemos ser prudentes como serpientes, no alocados, no llegar y abrir la boca. Tenemos que ser sabios. La prudencia va muy ligada a la valentía, una valentía controlada. ¿Me entiende? Valentía controlada, no una valentía necia, porque hay valientes tontos que mueren jóvenes, que se enferman, que los atropellan. Cuando voy a cruzar la calle y me dicen, cuidado, yo tengo más cuidado que nadie, por algo llegué a esta edad viviendo en la calle San Pablo. Siendo un niño me mandaban a comprar, con los ojos bien abiertos para allá, para acá. Y cuando venía un vehículo cerca yo no pasaba, aunque fuese rápido para correr. La prudencia espiritual tiene que ver con el temor de Dios, con el respeto a las cosas de Dios, con el respeto a las personas que buscan a Dios, mirar a alguien, ver si ama a Dios, y si no lo ama, ayudarle a amar a Dios. Y el que ama a Dios, hacerse compañero del que es humilde, del hombre humilde, de la mujer humilde. Prudentes. ¿Me escucha? Entonces el Espíritu Santo es prudente, siendo Dios, porque dice Pablo que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero ¿cómo entienden libertad los hermanos? Ah, que hay libertad, dan vuelta a las bancas, los floreros, destruyen todo. Y hoy que estuvo maravilloso el culto, se manifestó el Espíritu Santo y parece bombardeo. Cuando Pablo dice que el culto debe ser en orden y con decencia. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Estamos en qué versículo? A ver si están atentos. En el 5. Sí, 5. Es un repaso. Entonces, para ser adoptados por medio de Jesucristo, hermanos, sin Jesucristo no es nada. Por eso que dice el Salmo, escuche, 730 años antes, Isaías, 1000 años antes, los salmos, especialmente del rey David, decían que Jesús es la piedra angular, desechada por los edificadores, por el mismo Israel, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, donde todo el edificio está descansando. Sin Jesús nuestra vida es un desastre. Con Jesús, pero obedeciéndole, siguiéndole, hay una vida de orden. No podemos ser mundanos un día y cristianos al otro. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Nos identificamos como cristianos?
Hoy día hay una iglesia muy popular, gente que es muy querida por todo el mundo. Y la Biblia dice claramente que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si Dios es rechazado por el mundo, ¿cómo le dice la gente el tatita Dios, Diosito? Esas cosas no son blasfemias. Son blasfemias. Pero escuche, no hay relación con Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el amo de todo. Amén. No solo por derecho propio, sino que se lo ganó además en la cruz, entregó su vida para comprarnos a todos. ¿Cierto? Cuando un día me dijeron que el Evangelio es un negocio, sí le dije, yo tengo que reconocer que el Evangelio es un gran negocio. Y me miraron con cara que sí le dije. Un negocio tú inviertes y tienes ganancias si el negocio es bueno. Jesucristo fue la inversión del Padre. Invirtió a Jesús, lo mandó a sufrir, lo mandó a la muerte, a ser desechado por este mundo y vivió una vida perfectamente en santidad y obediencia. Y Él fue la inversión divina y nosotros todos a través de los siglos, los que hemos amado a Jesús, lo que le creemos, somos la ganancia de este negocio, negocio de almas. ¿Correcto? En que el rey murió para salvar a sus súbditos. Hoy día vea usted los grandes líderes, mandan a los jóvenes, a la gente a la muerte, a la guerra, y a ellos nadie los toca. Bueno, Jesús fue real. El mundo está al revés de Dios. El rey se entregó por nosotros. No tomó un ramillete de hombre y los dijo, ustedes van a morir para salvar al resto. Él es el Salvador. Y eso nos va revelando el ser hijos de Dios, adoptados, adoptados. ¿Usted cree que es hijo de Dios? Si usted no tiene a Jesús, usted es un hijo del diablo como lo era yo. Porque en Juan 1:12 dice, bien claro, en el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios o ser hechos hijos de Dios. No puedes ser hijo de Dios si no te rendiste a Jesús. Es más, puedes creer en Jesús, pero no le has recibido en tu vida, en tu ser. Tú tienes una fe intelectual. No creo que Jesús pagó el precio. El diablo lo sabe. ¿Sabes que el diablo también cree en Jesús? El diablo sabe que Jesús se entregó. Sí. Si a Satanás pudiéramos hablar con él, no le recomiendo que lo invoque, ¿eh? Pero estoy hablando de una cosa real. Si Satanás tuviera que decir algo, diría, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Señor de todo. También lo cree, pero está perdido. Porque no ha recibido a Jesús y no lo va a recibir jamás. Porque es el gran enemigo de Dios. Él trata de ocupar el lugar de Jesús en la tierra. Por eso que viene un hombre, el anticristo, y se va a apropiar de este planeta. Así que tú nunca fuiste un hijo natural de Dios. Todos éramos hijos del diablo. Hasta que Jesús nos rescató. Porque el diablo no trata bien a sus hijos. Es más, él los engaña. Él sabe que van a ir al infierno primero. A prisión preventiva en el infierno, al centro de la tierra. Y luego serán resucitados con un cuerpo perpetuo en el cual irán al lago de fuego y azufre. ¿Dónde está el lago de fuego y azufre? No lo sabemos. Puede ser un asteroide, puede ser en la Tierra, puede ser la hermosa luna y romántica luna. Tal vez será el sol, pero no creo porque el sol Dios lo va a exterminar. Y el lago de fuego será eterno. ¿Dónde está el lago de fuego? Fuego y azufre. No lo sabemos, pero ahí irá la humanidad sin Dios. Los que se creen hijos de Dios, porque los que lo somos, por medio de la fe real, porque dice a los que creen en su nombre. Entonces solamente Dios te adopta como hijo y te acepta cuando tú recibes, crees y te entregas a Jesús. ¿Y por qué el plan lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo? Bien fácil, porque le dio la gana.
La humanidad pretende que Dios le dé respuestas. ¿Ah? Todas las cosas que pasan, si Dios existiera, ¿por qué lo permite? Yo estoy enojado con Dios. Por puras cuestiones egoístas. Se nos olvida que esta tierra, esta vida es limitada, no sabemos cuándo morimos. El otro día estuvimos hablando con el pastor Juan y ayer murió. Yo sabía que él estaba enfermo, pero no pensaba que iba a morir. Decía yo va a estar unos años más, porque estaba muy lúcido. Conversamos muchas cosas y ayer me entero que partió a la presencia de Dios, porque él era un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces dice, para ser adoptados, tú eres un hijo adoptivo, yo soy hijo adoptivo de Dios. ¿Me entiende? Eso. ¿Y por qué lo hizo? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amado con mayúscula. ¿Quién es el amado de Dios? ¿Del Padre? Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se bautizó? Está escrito en la Biblia que no miente. Ahí apareció la Trinidad o Triunidad que tú quieres negar. Apareció en la tierra. Dice que Jesús fue bautizado y vieron el Espíritu Santo que venía en forma corporal, como de paloma. No era una paloma. Muchos dibujan a Jesús bautizándose, ¿cierto? Con las manitos así, y Juan el Bautista echándole con una conchita agua y una palomita. Dice que vino como paloma, o sea, vino suavemente el Espíritu Santo, el poderoso y todopoderoso Espíritu Santo, que puso en orden la creación, vino sobre el Hijo. Y del cielo se escuchó una voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Nos hizo aceptos en el amado. No importa si somos feos como tú o muy bien parecidos como yo. No importa. Lo que tú tienes que hacer es creer, entregarte a Él. Si tú no le amas, tú no vas a orar nunca. Vas a preferir otras cosas. Las conversaciones nunca van a apuntar al Señor. Tú tienes que enamorarte, amarlo. Y Jesús es fácil de amar, porque ha hecho todo por nosotros, no mereciéndolo. Por eso dice acá, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Escucha, misericordia y gracia son distintas, pero tienen la misma raíz en el amor de Dios. Misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos, que nos perdona. Eso es misericordia. Y gracia que nos da cosas que no merecemos y las da, cosas buenas. Por eso que a veces se pone en los saludos de Pablo a Timoteo, misericordia, gracia y paz. O sea que no solo Dios tuvo misericordia, sino que también tiene gracia. Porque Dios podría haber dicho, bueno, por misericordia los salvo y los perdono, pero les dejo que vivan una vida de perro, porque no merecen nada. Y nos da una familia, un hogar, una iglesia. Nos da una palabra de Dios, una Biblia. Nos pone ángeles. ¿Acaso merecemos que los ángeles nos cuiden? No, pero la gracia de Dios envía ángeles para que trabajen a favor nuestro. Pero los ángeles solo obedecen a Dios. No hago esfuerzos mentales. No, yo sé que no debo hablar, pero como ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares de noche y de día. Los ángeles, como decimos en Chile, no te pescan. Solo obedecen a Dios. ¿Escuchan los ángeles? Sí.
¿Cómo son? Poderosísimos. ¿Qué velocidad tienen? Más rápidos que la luz. ¿Son omnipresentes? No. Se tienen que trasladar de un lugar a otro. Lo único omnipresente es Dios. El único omnipresente es Dios. Entonces la gracia, la palabra gracia es muy amplia. Mira, estamos mirando solo la palabra gracia. Por gracia nos cuidan. Entonces vamos a descubrir, como dijo Marcos Vidal, vamos a conocer cuántas arrugas tienen en su vestidura los ángeles, por decirlo. Porque ahí vamos a saber, se nos va a revelar cuántas veces nos libraron. Porque Dios tenía otro tiempo. Dios nunca nos va a dejar morir antes del tiempo que Él designó. Nunca. Por eso los cristianos andan con la cabeza erguida, no en soberbia, sino en esperanza, amando la venida del Señor. Somos la generación del arrebatamiento. Somos la generación la cual dijo Pablo que no moriríamos muchos de nosotros. Somos la generación que más conoce la palabra de Dios. Y en otras partes hay iglesias que están siendo perseguidas de verdad en China. Se queman cerros de Biblias en estos momentos. Hay una búsqueda del Estado chino de todas las Biblias que hay. Porque el Estado chino está creando una nueva Biblia en que dice, amarás al líder con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como lo hacen en Corea del Norte, donde es adorado el gordito ese, que se corta el pelo como los futbolistas chilenos. Él es adorado. Allá no existe la posibilidad de que exista la iglesia del Señor. Existe igual, porque la gracia de Dios llega a todos los rincones. Yo digo, Señor, ¿soportaría yo vivir en Corea? ¿Soportaría vivir en China? ¿Que me encuentre leyendo la Biblia y que me arrastren por las calles? ¿Has visto cómo suben a los cristianos a los vehículos cuando los toman presos? Los llevan a la rastra del pelo, esposados. Ni siquiera los llevan caminando, los arrastran y los tiran, solo por cometer el delito de amar lo que está escrito en este libro, porque este libro yo no lo amo, amo lo que está escrito en él, amo el mensaje, porque este es un libro, porque si amáramos la Biblia no la tendríamos toda doblada, ¿cierto? Entonces, amados míos, dice bien claro, la gracia con la cual nos hizo aceptos en quién. En el amado. Exacto, ¿quién es el amado? Jesús. Es amado del Padre. Solamente me aceptó en él. Sin Jesucristo estamos muertos espiritualmente. Sin Jesucristo no tenemos posibilidad. ¿Saben lo que somos si no tenemos a Jesús en nuestras vidas? Somos pasto para la quemazón del día final y un fuego que nunca se apagará. Eso somos. Somos pasto del infierno y pasto del lago de fuego y azufre, pasto seco. Eso somos. Mientras tanto, en Jesucristo somos hijos eternos del Señor, llenos de la gracia de Dios, llenos de los favores de Dios. Dice el apóstol Pedro que echemos toda la ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Correcto? Sí. Entonces, ahora dice 7. ¿A quién se refiere en el 7? Que alguien lea, pero que lea fuerte, no queremos que los niños lean más, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sí, muy bien leído, hermano. Por regla general, los niños no me gusta que lean porque leen tic, tac, tac. Pero aquí tenemos la excepción que confirma la regla. ¿Ya? Nuestro genio pequeño hermano. ¿Ya? Digno de alabanza. No. ¿Por quién tenemos redención? Por su sangre. Aleluya. Sin sangre no hay perdón de pecados. Si Jesús no derrama su sangre, no nos puede salvar.
Y si no creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no tenemos parte con la eternidad y con nuestro Dios. ¿Está acá? ¿Está aburrido? Parece que sí. Algunos están aburridos. Lo siento por ustedes. Porque el mensaje de Dios es para los que aman a Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿en quién tenemos redención por su sangre? En el amado. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios. Los favores que no nos merecemos son la gracia de Dios. La misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos. Y la gracia de Dios es que Dios nos da lo bueno que nos da Dios, que tampoco lo merecemos. No merecemos la misericordia y no merecemos la gracia, porque no somos dignos. Pero Jesucristo es digno Amén. de perdonarnos, de bendecirnos con toda bendición espiritual. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros, es decir, hizo en las riquezas de su gracia, dice, hizo sobreabundar las riquezas de su gracia. Acá lo dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso que entendemos humildemente de que nadie merece nada. Nadie. Nosotros no somos dignos de tomar la mesa del Señor, pero Jesús es digno de invitarnos a su mesa. Amén. No somos dignos del cielo, pero Jesús nos lleva al cielo porque le amamos y porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Porque esto que hay un caso en que Dios va a decir, hoy yo no amaba a este, no lo conocía, y Él me amaba, y yo me di cuenta. Como que Dios no lo sabe todo. Dios nos ha dado cosas que no te imaginas. Dicen toda sabiduría, ¿y qué más? ¿Ah? E inteligencia. E inteligencia. Habla de cosas espirituales. Tú no pierdes el tiempo siendo una persona que conoce la palabra, que extrae los secretos de la palabra, que entiendes, que comprendes. Acuérdese de Jeremías cuando escribió por el Espíritu Santo. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el rico en sus riquezas. No se alabe. Alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia y justicia porque estas cosas quiero, dice el Señor. El mundo te puede aplaudir muchas cosas, pero en la iglesia del Señor el que ama al Señor va a ser reconocido y va a ser atacado también, pero va a mantenerse firme hasta el fin, pase lo que pase. Estos días no quiero ser autorreferente, solamente le cuento la experiencia. Le decía yo, Señor, yo no merezco la vida eterna, pero tú me la das y la acepto. Yo no merezco el perdón de los pecados, pero tú me perdonas. Yo no merezco vivir contigo ni conocer nada de ti, pero tú tomaste la iniciativa. Es decir, si yo pude, si Dios me amó, que creo que he sido más malo que tú, Dios te ama a ti. Dios se quiere revelar a ti. Y por eso Dios hizo sobreabundar toda gracia, porque el Evangelio hasta nos educa si queremos. No hablo de educación secular, sino de conocer a Dios, de ver a un tipo que no sabía hablar, y cuando se pone a hablar del Señor le fluye el Espíritu Santo por lo que dice. Porque el Espíritu de Dios nos aclara las cosas. Yo no te puedo revelar nada y tú no me puedes revelar nada a mí, ¿entiendes? Eso solo lo hace Dios con cada uno, en particular con el que le busca. Dice, es bueno el Señor al alma que le busca.
al que busca las cosas de Dios. Es bueno Dios. No te enfríen nunca. Si estás desanimado, anímate. ¿Acaso yo no conozco el desánimo? Yo conozco la depresión. Así que yo entiendo. Pero la depresión no te puede ganar porque tú eres propiedad de Jesucristo. Porque Él te compró a precio de su sangre. Y la sangre más justa que se derramó en la tierra. Fíjate que yo hace muchos años estuve en un ministerio que se llamaba Molial. Ministerio de Oración y Liberación de Almas. Y un día el que enseñaba dijo algo. Hasta ahí llegó la relación. Literalmente hablaron de expulsarme del lugar. Dijeron, todo pecado es perdonado. Pero si tú haces un pacto con el diablo de sangre o firmas un escrito, tú estás sonado. Nunca vas a ser libre porque hiciste un pacto de sangre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que decir? Yo mire para los lados y yo, pastor, no hay sangre más poderosa que la del Señor Jesucristo. Amén. Así que el pacto de Jesús, de su sangre, está por sobre todo pacto diabólico. Amén. Bien, dijeron algunos, como y el tipo me miró amablemente así. Yo dije, en un momento se me tira, me muerde el cogote y me chupa la sangre y me mata. Y después la oficina sabe que me echaron a perder la clase. ¿Quién? Ese pastor. ¿Y por qué? Porque dijo esto y esto. Y se armó una discusión en la oficina. Me la dijo un pastor que después se fue a la congregación nuestra para aprender a pastorear. Y me dijo, yo me gustaría ir a la iglesia, estar un tiempo. Y estuvo un par de años con nosotros. Y después pasó a la misión en la que estábamos. Pero por decir una verdad, se molesta por eso que el que enseña tiene que estar seguro de lo que enseña. ¿Me entiende? Porque no hay poder más grande que el poder derramado en la sangre del Señor. Se tira por arriba de todos los pactos que hay, de cualquier pacto de sangre. ¿Por qué? La sangre. ¿Por qué crees tú que los satanistas beben sangre? Porque la sangre es poderosa. ¿Por qué la élite consume algo que no sé si lo puedo mencionar acá en el tío YouTube? Pero después me preguntan. Y beben de niños inocentes, de todos esos niñitos que se pierden en el planeta. En este momento en algún lugar está siendo flagelado un niño, los torturan mucho y luego les beben todo. Porque saben que hay poder. Pero yo te digo la sangre de Jesucristo. Porque es la sangre más justa. Señor. Es la sangre más poderosa. Por eso que tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios te adoptó. Y aquí dice que tenemos en su sangre el perdón de pecados. ¿Me entiendes? Entonces vamos trayendo de este libro maravilloso tantas cosas. ¿Ya? ¿Entendiste lo de la sangre? Lo del pacto de sangre. Amén. Y el pacto no lo hicimos nosotros. Todos los pactos, por eso esos que separaron, los famosos apóstoles modernos, que ya nadie quiere ser pastor. Los apóstoles que llegaron a Chile en el siglo pasado, antes pasado incluso, son los misioneros que vinieron a abrir campo a un lugar que era dominado por el catolicismo romano. Y ellos fundaron iglesias, que hoy día se volvieron a apóstatas. Apóstol es un misionero moderno, porque los apóstoles del Cordero
fueron precisamente 14. Hubieron dos, uno que no fue reconocido entre los 12 porque fue un error, que fue Matías, porque Pablo fue el apóstol número 12 del Cordero de Dios, y Judas, que abandonó su ministerio para irse tras el mal. Entonces, nosotros hoy día estamos conociendo cosas que muchos no conocieron. Todas estas cosas que debieran maravillarte, o como a mí me maravillaron cuando las descubrí. A mí el conocer estas cosas hace muchos años me provocaron un quebranto. Y la iglesia de hoy ya no es una iglesia quebrantada, es una iglesia que está esperando la hora de irse a la casa. Y eso no debe ser. Entonces, no hay sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Por eso que se mataba un cordero. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Sí. ¿Dónde? Cuando Adán y Eva pecaron y se cosieron hojas de higuera para taparse las partes pudendas. Y el Señor los vistió con pieles de ovejas de cordero. La primera sangre que derramó fue Dios para cubrir al hombre, al ser humano, dando a conocer con esto que solamente entramos a la vida eterna a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Señor, nuestro Rey. Amado Rey, gracias por esta tu palabra. Te damos la gloria y el reconocimiento a ti, oh Señor. Gracias por derramar tu sangre para nuestra y para mi salvación. Gracias, Señor. Ponga en nosotros la inquietud de llevar el mensaje a las personas, Señor. Andamos pensando tanto en paseo, en ir de visita allá, donde vamos, donde nos invitan, vamos, Señor. Pero qué falta hace ese hombre, esa mujer que nos invite a los hermanos a predicar. Y si no, que vaya solito a dar el mensaje, a proclamar que Jesucristo sigue salvando, que Jesucristo sigue llevando gente a la vida eterna y que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias porque nos adoptaste, hijos tuyos. Te damos la honra, el honor y la gloria por todo esto. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y usted coopere con nosotros. Ponga su like. Comente. Nos hace bien. Si otros no quieren hacerlo, hágalo usted. Si realmente es fiel al ministerio, hágalo. Ponga su like. Postee. No se avergüence de nosotros. No se avergüence del Señor. No se avergüence de ser parte de un grupo de iglesia. Porque somos el resultado de la cruz de Jesucristo. Amén. Nosotros no tenemos que agachar la cabeza, tenemos que levantarla en este tiempo en que solamente falta que el Señor venga a buscarnos. Todas las profecías se cumplieron. Tal vez estamos a algunos minutitos de que el Señor venga, o a un par de horas. No sabemos si viene en estos días, pero todo se ha cumplido. Te esperamos, Señor. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Muy bien, la paz del Rey con ustedes. Shalom.